Muy bien, aquí estamos. Una serie que yo he tenido el placer de verla entera, me ha gustado mucho, y la primera pregunta es ¿cómo está viviendo, sobre todo, porque García forma parte ya del ecosistema español de producciones, cómo está viviendo esta explosión de tantas series en España? Pues la verdad es que como director de cine que ha tenido que, desde que empezó, sobrevivir a cambios, modelos de financiación, modelos de exhibición, es un momento dulce y que he de decir que toda mi energía ha ido destinada a aprovechar esta oportunidad y dar todo lo que lleva dentro. Incluso se podría argumentar que más de lo que hacía falta, pero es que yo no tengo mesura. O sea, este momento en la historia lo veo como alguien que viaja en el tiempo y desde el futuro dice, no, me voy a 2021-22, que ahí se pueden hacer estas cosas. Y entonces, sí, la verdad es que yo lo celebro como espectador primero, pero segundo también como alguien que aspira a hacer proyectos con cierta envergadura y que pueda aguantar este nivel de cantidad de ideas. Y como director, ¿qué haces cuando te llega un proyecto como García a tus manos? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago es, siempre digo, al margen del talento natural que tengas, sí, o tu vocación o tu escuela, tu oficio y tal, lo único que está en tus manos realmente es reaccionar. Tú estás en un momento de tu vida, esos guiones pueden llegar en momentos de tu vida distintos, tú eres distinto en cada época y vienes de hacer algo o no. García ha venido en un momento en el que tiene los suficientes elementos de reconocer cosas que me interesan y cosas que no tienen nada que ver con lo que he hecho antes y cosas que digo, madre mía, ¿cómo voy a ser airoso de ahí? Si están esos tres porcentajes proporcionados ya me parece un buen punto de partida. Pero realmente este proyecto, que parte del cómic pero que realmente se desarrolla y se eleva a unos sitios inesperados por el trabajo de Carlos de Pando y Sara Antuña como creadores del show, yo egoístamente la estrella de ese proyecto ha sido la oportunidad de poder enfrentarme a los 6 episodios con tiempo y con recursos, con una pandemia que, lejos de poner el proyecto en peligro, ha favorecido que tuviese más tiempo en la intimidad para diseñar, dibujar y comprar mi confianza y la del equipo, porque realmente es tan bestia que si no lo despiezas y te entregas, esta semana voy a ir a esta pelea, esta otra a los diálogos, habría sido imposible. ¿Tuviste algún tipo de incertidumbre? Porque es un cómic que quien no ha leído tiene mucho contenido político y estamos en una época un poco turbia o tal. ¿Tuviste alguna incertidumbre al quedarte con el proyecto? Aunque seas el director, al final tu nombre está ahí también. Ya. Pues fíjate, creo que es una de las cosas que me atrajo. El tema de que fuese delicado, dije, y también te digo que ha sido lo más complejo. Lo más complejo ha sido unificar el tono de tantos géneros y tantas cosas, porque tienes comedia, tienes comedia, pero no quería que fuese paródico. Tienes aventura, pero no quería que fuese solo de acción. Tienes thriller, pero no quieres hacer un statement político como si fuera los años 70 y tal. Entonces dices, joder, ¿dónde empieza y acaba cada cosa? ¿Dónde me tomo en serio? Vale, el TVO, vale, Indiana Jones, ya, pero ¿de dónde viene Indiana Jones? ¿De James Bond? Ah, qué curioso, esto es un superagente. Entonces empiezas a destilar las referencias, a quitar cosas y a sustituirlas por lo obvio, lo bajas, lo que te parece más delicado lo esquivas un poco y al final esperas que esa remodulación del contenido lleve al público por un sitio en el que, pues, que estés cómodo. Claro, porque es cierto, yo no sé cómo serían esas primeras reuniones entre guionistas, directores y demás, porque como tú estás hablando, es una serie que contiene muchos géneros y no sé cómo llegasteis a poner de acuerdo y este es el tono que queremos dar de esta serie, porque al final los críticos te pueden decir, oye, que no sé qué tono tiene esto, no sabe qué contar, entonces ¿cómo llegasteis en esas primeras reuniones a dilucidar lo que vais a hacer? El tono, mira, es muy fácil, por ejemplo, es el tema del timing. A ver, te puedo poner un ejemplo. Había una referencia de García reaccionando, por ejemplo, ante una pareja homosexual que estaba en un punto de la historia en el que si se hacía y no se hacía con mimo, solo habría encajado, por ejemplo, en un primero o segundo episodio, pero no más tarde. Entonces dices, vale, si queremos mantener esto tan tarde en la que estamos, si lo hemos hecho bien, ya hemos conseguido que el público empatice con alguien ajeno a su forma de pensar, cuidado con aquí, nos lo podemos cargar. Ese tipo de alertas han estado durante todo el proyecto. Y ahí entra mi intención como director, pero por supuesto los actores, Becky Velilla y Curro, Becky, o sea, en la confrontación de, eres un rancio, eres un tal... Ahí el público dice, no soy yo, o sea, están locos, hay un personaje al que me puedo agarrar y empatizar. O sea, es como construir eso, la atención. En el fondo dirigir es focalizar la atención aquí y olvidarte de todo lo demás. Y eso es un poco como... Puedes tener una orquesta entera, pero es que hay momentos en el que está sonando solo la trompeta.
y después de la trompeta viene, no te lo esperes, por debajo vienen los violines, y eso va un poco por ahí. Lo mismo, sin cuestionar el guión, remodularlo para que digas, vale, me lo están lijando todo, me lo están poniendo bien presentado. Que es obvio que al final, a lo mejor gente que no está metida en este mundillo o no está habituada con ello, al final la mirada del director es lógico y sabe contar bien la historia. Si no sabes contarla con muy buen guión que te da, que es súper importante también, pero sabes contarla. Yo lo que he hecho ahí también, habéis acertado, me supongo que eso habéis sido un poco estas conversaciones que habéis tenido, es el personaje de García, porque le podéis haber politizado más, y sin embargo lo habéis hecho de una parte más cotidiana, ¿no? O sea, porque fíjate, viene de una época que es del franquismo, y lo habéis hecho, como tú dices, por ejemplo, con esa escena que dices de lo que al final yo lo habéis hecho desde el costumbrismo, ¿no? Sí. Es más lío de política. Te agradezco que lo digas y que se entiende, creo que se tiene que entender que él es un hombre de otra época. No es lo mismo siempre digo lo mismo, ante un juicio de una civilización extraterrestre, un machista del siglo XVIII no es en proporción tan machista como un machista del año 2022, porque dices, coño, en 2022 es que no tienes excusa. No sé si me explico. Esa especie de visión desde fuera, al margen de que esté bien o mal algo, creo que está bien representada en la historia, y eso parte del guión. Creo que presentar a García en su época, en la que todo eso era aparentemente más sencillo, en blanco y negro, nunca mejor dicho, el bien y el mal, y que él mismo sea, al ver la España de ahora, de que, oye, que hay matices, oye, que la España que yo creía que defendía ha cambiado, y si ha cambiado, soy yo el que tiene que cambiar. Yo creo que eso es donde está el corazón un poco de la serie. Contar la historia de esa forma hace que el público al final no se sienta un poco desplazado o le chirría demasiado, y al final yo creo que con García la gente lo entiende, porque podéis ser mucho más político, vuelvo a repetir, y sin embargo habéis optado por otra opción, pero yo creo que es más sana para el público, que le van a llegar a entenderlo mejor también. Pues te lo agradezco, o sea, ha sido un esfuerzo de te he dicho muchas cosas, y finalmente quien tiene que parte del crédito, los que lo han rematado son los actores, que han abrazado los personajes desde su concepción a cómo materializarlos y a ver cómo iban resultando las escenas. Y además García es otra apuesta de nuevo por el cómic, por el superhéroe, por el superdetective, al final gente con poderes, y yo creo que en España nos falta un poco también, yo creo, apostar por este género. Se apostó mucho en Netflix, por ejemplo, por El Vecino, y había que apostar con García. Yo creo que había que apostar más por pues ahí un poco también del thriller, que se le da muy bien también en este país, y por la comedia, pero yo creo que también se debería apostar por otros géneros, ¿no? Sí, fíjate, cuando citas El Vecino, y es curioso porque son los mismos autores, ahí sí que tienes claro que El Vecino está más en el mundo bruguera, decir, de Mortero y Filemón, Anacleto y tal, en cuanto que es parodia. O sea, es claramente parodia de lo que ya fue una parodia, que es El Granero Americano, la serie con William Catt americana. ¿Y qué pasaría si en España pasase eso, ¿no? Que aparecieran con un medallón poder, que da poderes a un tipo que es un civil. Yo creo que esa es la apuesta de García, intentar no hacer una parodia, representar realmente la versión idealizada que algunos tienen de lo que fue aquella época y darle consciencia a ese personaje. Siempre he dicho que mis referentes son más La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen o El último granero de John McTiernan, que insisto, El último granero de John McTiernan no va de Schwarzenegger, va del actor del personaje que interpreta a Schwarzenegger sacado en el mundo real, y se van de Los Ángeles, porque Los Ángeles se parece demasiado al Hollywood de las pelis. Se van a Nueva York y de repente dices, hostia, esto aquí las balas llegan de verdad. Eso a mí me parece que es como el corazón de hacia donde yo iba con mi visión, es decir, vamos a usar esto, que hay gente que cree que aquello era la de Dios, y vamos a ver a este mismo personaje diciendo, oye, que yo no me siento tan bien con esto. Eso es lo que me parece interesante. Y sobre todo, ya 5 segundos, sobre todo que había roto un poco el tabú de hablar de franquismo de una manera cotidiana sin meteros en líos. Bueno, es que el franquismo es una especie de agujero negro de 40 años que, a mi juicio, una de las cosas más graves, al margen de toda la tragedia a nivel social y antropológico, es que se ha cargado probablemente uno de los siglos más apasionantes de la historia de la civilización humana, que es el siglo XX. Entonces, ir allí y sacar un personaje de ahí y que entienda que esto es así, me parecía que era una buena meta. Bueno, pues quería ser un placer hablar contigo, que se vaya muy bien. Muchísimas gracias.